porque para siempre es tu misericordia, Dios. Gracias te damos, Señor, porque has sido bueno con cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor. Aún, Señor, de nuestros familiares, Señor, que quizás no te conocen, Señor, tú has tenido misericordia de ellos. Padre, damos gracias porque nos has permitido conectarnos, Señor, quizás en medio de tanta función, de empleo, Señor, aquellas personitas que quizás no han llegado a casa, pero ya están conectadas, Señor, gracias por ellas, Señor. Padre, te pedimos que tú seas tomando el control de este tiempo, Señor, de toda distracción, de todo lo que se quiera levantar, Padre, para venir, Señor, a impedir, Señor, que tu palabra sea dada, Señor. Te pido, Señor, que tú seas abriendo nuestro entendimiento y que nos ayudes cada día más en ese camino, Señor, que tú quieres que nosotros transitemos, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Bueno, mis hermanos, quería de pronto iniciar dándole la oportunidad a alguno, si de pronto se animan y me dicen si quieren de pronto expresar algo que les ha gustado de la clase, de los encuentros que ya hemos tenido, algo que de pronto les ha marcado, les ha llamado la atención, que han atesorado en su corazón. No sé si de pronto alguno quisiera compartir algo. Puede hacerlo, puede levantar la manito. Algo que de pronto estos dos encuentros le haya dejado a usted, le haya sembrado, le haya edificado. Bueno, parece como que no. Bueno, entonces quería hoy hablar continuando con el tema del templo. La idea no es aburrirlo, no es cansarlo. El tema, si habláramos del templo, mis hermanos, la verdad sería algo muy extenso, pero queremos hacerlo de una manera que sea más, que podamos entender, pero que no sea tan largo, de una manera más breve. Y hoy quiero enfocarme un poco hacia la responsabilidad de nosotros como padres, ¿cierto? Hablando del templo, sabemos que el templo es algo que parte de una decisión personal, de una voluntad del corazón, de una disposición individual del corazón, ¿cierto? Que es algo que nadie puede influenciar, es algo que viene directamente de cada persona. Pero entendiendo esto, ¿qué papel jugamos nosotros como padres? ¿Cierto? Entendiendo que es una decisión personal, que es una decisión individual. ¿Qué papel jugamos nosotros como padres frente a nuestros hijos? Entendiendo que un día ellos van a tener también que decidirse, que tomar la decisión de manera natural, de manera autónoma, ¿cierto? Fortalecer su fe, creer en el Señor, edificar ese lugar donde el Señor pueda habitar, pueda gobernar en su vida, pueda ser el centro de sus corazones, ¿cierto? ¿Qué papel jugamos nosotros como padres? Y quiero de pronto hablar entonces, enfocarle el tema de esta noche en esa parte, y quiero que vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 22. Cuando usted esté allí, por favor me hace una ceñita. Ese es un tiempo donde usted va a tener la palabra en la mano. Si usted de pronto no la ha cogido, le invito para que coja su Biblia y podamos juntos leer. Primera de Crónicas, capítulo 22. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 2 en adelante. Ya estamos ahí, de pronto alguien que me haga una ceñita. Gracias, María. Bueno, entonces vamos a leer. Desde el versículo 2 dice: preparativos para el templo. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro sin cuenta, porque los sidonios y tirios habían traído.
a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Esta palabra es importante. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mi palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, por tanto su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo. No temas ni desmayes. He aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo, ¿no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Versículo 18, estamos en el 18, porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Amén. Entonces vemos que David tuvo en su corazón, como dice la palabra, hacerle al Señor este templo. Recuerda que hablábamos de que él estaba en su casa y decía, yo habito en casa de cedro, en un palacio, y el arca del Señor habita entre cortinas, en una tienda, ¿cierto? Pero el Señor le dice a David, tú no me edificarás casa, por lo que ya leímos, que había sido un hombre de guerra, un hombre de derramar mucha sangre. Y el Señor le dice, será un hijo tuyo quien tendrá esa responsabilidad de edificarme casa, de edificarme santuario. Entonces, David conociendo esto, a mí me impacta lo que David hace, ¿cierto? Teniendo esta revelación de Dios, teniendo esta información de parte de Dios de que su hijo un día sería el que le edificaría su casa, David no se queda manos cruzadas. David lo primero que hace es que dice la palabra, y quiero que la resaltemos, si usted está escribiendo allí en un cuadernito, tomando apuntes, es que lo primero que hizo David fue preparar. Dice la palabra, preparó lo necesario. Y preparar, mis hermanos, habla de
proveer, de organizar una serie de recursos, de factores, de herramientas para que dicho propósito, cierto, que ya él sabía que su hijo tendría que hacer en un futuro, pudiera llevarse a cabo, pudiera cumplirse. Entonces, aunque él sabía que era una responsabilidad de su hijo, una responsabilidad personal, individual, como padre, él debía preparar ese ambiente. Él debía preparar ese camino para que su hijo lo pudiera ejecutar y lo pudiera desarrollar en un futuro. Entonces, preparar tiene que ver, yo resaltaba dos palabras que tienen que ver con preparar. Una es anticipación y la segunda es gestión de recursos. Entonces, número uno, preparar lo necesario, y ese preparar lo necesario, puedes, si quieres, poner dos punticos adicionales, y es anticipación. David se anticipa, ¿cierto? Se prepara antes de que algo ocurra. Y la segunda es una gestión de recursos. Reunió materiales, reunió herramientas, reunió personas, reunió todo lo que él sabía que su hijo en un futuro iba a necesitar. Amén. Todo lo que en un futuro su hijo iba a necesitar. Ahí en el versículo, en el libro, en el capítulo que leíamos, dice que David preparó canteros, David preparó madera, David preparó piedra, David habló con la gente, ¿cierto? Entonces él se ocupó de eso. Ahora quiero que entendamos algo. David dice, es consciente de que su hijo era un niño, era un muchacho, ¿cierto? Era un muchacho, pero aún así David no usó esa infancia o esa corta edad de su hijo para excusarse o para evadir su responsabilidad espiritual como padre. Entonces David ve que su hijo es pequeño, pero sabía la responsabilidad espiritual que tendría que cumplir y tendría que llevar a cabo en un futuro, y a eso se anticipa. David en el versículo 5 dice, dijo David Salomón, mi hijo es muchacho y de tierna edad. Es muchacho y de tierna edad. Quizás, mis hermanos, Salomón no estaba en una edad para entender lo que en un futuro iba a desempeñar, lo que en un futuro iba a desarrollar. Y yo ahorita más adelante quiero hablar de dos cosas que Salomón debía de hacer. Uno es templo para Dios, y segundo, ser un rey para Israel, que eran dos cosas muy diferentes, ¿cierto? Era edificar esa casa para el Señor, pero también había una palabra de Dios para él edificar su casa, pero también para él cumplir un propósito, ¿cierto? Entonces, David, Salomón no entendía lo que estaba pasando, no entendía por qué su padre reunía tantos materiales, no sabía por qué él preparaba digamos, la gente, pedía madera, le llegaban madera, piedras, él no sabía qué estaba pasando, ¿cierto? Porque tenía una corta edad para entenderlo. Pero su padre sabía que aunque él no entendiera ahora lo que él estaba haciendo en el futuro, le iba a ser útil e indispensable para el futuro, para él construir ese templo para el Señor, esa vida espiritual, esa morada para el Señor. Vamos entendiendo hasta ahí. ¿Alguno de pronto voy muy rápido o se ha quedado en algún puntico? ¿O vamos bien? Listo. Entonces, la corta edad de Salomón no fue excusa para David decir, no voy a enseñarle, no voy a prepararle. No, él se anticipó. Y eso es bueno que, por ejemplo, nosotros como padres de niños que aún están pequeños, nosotros hoy podamos entender, ¿cierto? Y podamos poner en práctica y tener esa conciencia que ellos así pequeños, mis hermanos, estamos en la responsabilidad de empezar a preparar ese entorno espiritual para ellos, para ellos. Nosotros,
nosotros a veces quizás siendo padres, si mi hermana Gilma, por favor, apagar el micrófono, gracias. Gracias, mi hermana. Nosotros a veces como padres de niños pequeños, y aún hasta adolescentes, preadolescentes, usamos a veces su edad para no llevarlos a la iglesia, porque qué pesar, él no entiende, él le da sueño, él se aburre, él no comprende la predicación, yo para qué lo voy a hacer madrugar, ¿cierto? Y eso es un error que cometemos nosotros como padres, porque la palabra nos dice que David hizo eso aún en una edad temprana en su hijo Salomón. En una edad temprana. Y la palabra de Dios, quiero que vayamos a Deuteronomio, Proverbios capítulo 22, primeramente. De pronto, alguien que por favor me haga el favor de ir a Proverbios capítulo 22, versículo 6. Y me lo lee, por favor. La cortada de su hijo, lo joven de su hijo, no puede ser un pretexto para usted incumplir con su responsabilidad espiritual. Amén. Vamos entendiendo hasta ahí. Alguien que por favor me ayude leyendo. Proverbios 22, 6. Buenas noches. Hola, vale, buenas noches. 22, 6. Dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. El rico se enseñoreará de los pobres, Ya, y el que toma hasta ahí. solamente el 6, vale, muchas gracias. Entonces, mira lo que dice la palabra. Nosotros no podemos contradecir la palabra. La palabra dice, instruye al niño desde pequeño. Instruye al niño desde pequeño, para que cuando él sea viejo, para que cuando él sea adulto, llegue a esa edad, va la redundancia, adulta, donde puede tomar sus decisiones libremente, con autonomía, no sea parte del camino, no sea parte del Señor. Entonces, mi hermano, es importante esa preparación que nosotros como padres hacemos a esta corta edad. Y David entendía eso, por eso David no perdió tiempo. Por eso David no se quedó con las manos cruzadas. Y es importante, mis hermanos, que podamos entender esto. Y más en estos tiempos donde a veces nosotros como padres de hijos preadolescentes, adolescentes, se va complicando un poquito más la cosa, ¿cierto? Que ya queremos como que no molestarles, ser sabios, llevarles un evangelio desde una sabiduría, no hostigarles. Y saben, mis hermanos, ¿cuál es el riesgo con ello? Que cuando tú dejas de enseñar, cuando tú dejas de instruir a tu hijo en la palabra, a tu niño, a tu preadolescente, a tu adolescente, el enemigo va ganando más terreno. Y estamos en un mundo donde el sistema, en las instituciones, en las universidades, en todo lugar, mis hermanos, está adoctrinando y quiere adoctrinar a nuestros hijos. Entonces, la sabiduría que usted quiere tener, la prudencia que usted quiere tener con su hijo, con el evangelio, el enemigo está ganando terreno. El enemigo está ganando terreno. Entonces, no use la edad de su hijo como excusa para no hacer lo que la palabra nos manda hacer. Mis hermanos, tenemos que ser prudentes, sí. Más cuando los hijos están, como les decía, en esa adolescencia, en esa preadolescencia, que es una etapa más compleja, ¿cierto? Pero no podemos dejar de cumplir nuestra responsabilidad, porque de lo que tú hagas hoy como padre, en él verás el fruto mañana. Entonces, para que estemos ahí, eso es una palabra para que nos ayude a nosotros también como a despertarnos un poco, ¿cierto? Y quiero que vayamos a Deuteronomios capítulo 6, versículo 6. David preparó, estamos hablando de que el primer punto es que David preparó, ¿cierto? David tuvo una preparación. Entonces, ¿cómo preparamos nosotros? Desde pequeño, empezando esa instrucción en el evangelio, esa instrucción en nuestros hijos.
Y el segundo punto es enseñarles la palabra. Mis hermanos, tenemos que volvernos padres donde hablemos la palabra, hablar la palabra. En Deuteronomios capítulo 6, yo les voy a leer, hoy el tiempo está como volando. Deuteronomios capítulo 6, versículo 6 dice, voy a leerlo desde el 4. Dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios es, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales. Listo. Este versículo es importante, mis hermanos, porque la palabra nos dice que debemos hablar la palabra, repetirla a nuestros hijos. Usted ya leyó conmigo. ¿Repetirás a quién? No es a los hijos del vecino, es a tus hijos. Como padre, tú tienes la responsabilidad de evangelizar a tus hijos. Tienes la responsabilidad de repetir estas palabras que el Señor nos dejó, de repetírselas a ellos. No es hostigarle, no es de que yo no le voy a leer la palabra hoy porque ayer se la leí. Mis hermanos, miren lo que dice la palabra. Y la repetirás en tu casa, en el camino, al acostarse, al levantarse. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y más, mis hermanos, como les decía, en medio de los tiempos en los que estamos, donde nuestros hijos fácilmente pueden estar permeables a todo este movimiento, estas ideologías, estas filosofías, ¿cierto? Entonces es importante reforzar lo que es ese compartir la palabra, ese repetir la palabra del Señor. Amén. Vamos bien. De pronto alguien quiere aportar algo, alguna pregunta. Bueno, vamos entendiendo todos, ¿cierto? Estoy siendo clara. No se canse, mis hermanos. Si usted ha sido un padre que hoy dice, mi hermano y mi hermana, que dicen, es que yo para no castigar, no hostigar a mi hijo, para ser sabio, para ser prudente, ha hecho que ya no se hable palabra en su casa. Mi hermano, yo quiero animarle en esta noche para que vuelva a hacerlo, para que vuelva a hacerlo, no importa la edad que tenga su hijo, sea un niño, sea un adolescente, sea un joven, si todavía está en casa, mi hermano, la responsabilidad espiritual todavía es suya. Amén. Entonces, vamos bien en ese segundo punto. Primero estamos hablando de la preparación temprana, de preparar lo necesario, ¿cierto? Y dentro de ese punto dijimos que nos preparamos instruyéndolos desde pequeño, es desde pequeños que empieza esa labor, esa tarea espiritual. Número 2, enseñándoles la palabra. Mis hermanos, sin la palabra no hay nada. Mis hermanos, nosotros no podemos pretender que nuestros hijos sean hijos, hombres espirituales, si no se les habla la palabra. Porque la palabra nos enseña que es por el oír la palabra que viene la fe. Entonces, ¿cómo queremos hijos de fe, hijos que amen al Señor, si no hablamos palabra? Si la palabra de Dios es aquella que despierta la fe en el corazón de nosotros. Entonces, la importancia de volver a establecer ese pilar en nuestra familia de la palabra. Número tres, ¿cómo más preparo yo ese ambiente o cómo preparo a mis hijos para ese evento futuro que ellos van a tener que enfrentar, que yo no voy a poder hacer por él, que usted no va a poder hacer por él? Usted no puede construir una vida espiritual por su hijo, no puede construir una comunión por su hijo. No. Cada uno es responsable de manera individual delante de Dios, ¿cierto? Entonces, número 3 es siendo un modelo espiritual. Siendo un modelo espiritual. A veces podemos hablar mucho, predicarles mucho, pero no modelamos, ¿cierto? Y palabras sin modelar, mis hermanos, eso no funciona. Y más en nuestros hijos que todo el tiempo nos están
observando. Quiero volver a Primera de Crónicas, quiero volver allí para reforzar y afirmar esto que estoy diciendo, ser modelo. En el versículo 7 dice, y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová, mi Dios. O sea, David le está diciendo, Salomón, yo te soy ejemplo, ¿cierto? De que yo quise hacerlo, de que yo estuve dispuesto a hacerlo. Pero ¿cómo yo le voy a exigir a mi hijo algo de lo cual él sabe que yo no hago? ¿Cómo lo voy a exigir a mi hijo o a demandar a mi hijo que empiece una vida, a desarrollar una vida de búsqueda, de oración, si él no ve en mí eso que yo le estoy diciendo que haga? Entonces, el modelo es importante, es importante. Hay cosas, mis hermanos, que nosotros como padres no le heredamos a nuestros hijos. No les podemos heredar. Usted le puede heredar a su hijo una propiedad, le puede heredar dinero, le puede heredar un vehículo, lo que usted tenga materialmente, usted lo puede heredar. Pero en el ámbito espiritual, no, ¿sí me voy a entender? No, se modela. Es decir, por ejemplo, tú no le puedes heredar a tu hijo fe. Tú le modelas fe a tus hijos. Tú no le puedes heredar a tu hijo santidad. Tú le modelas santidad. Tú no les puedes heredar comunión con Dios, sino que tú se la modelas. ¿Me hago entender en ese punto? No podemos heredarles a ellos estas cosas, pero sí modelarles. Y ellos necesitan ver ese ejemplo en nosotros para poderlas seguir. Es importante el ejemplo suyo como papá en sus hogares, dentro de ese núcleo familiar. Que sus hijos un día puedan decir, es que yo vi a mi papá, yo vi a mi mamá hacer esto, mi mamá me enseñó a leer la palabra, mi papá me enseñó, conocí un hombre de oración, yo veía a mi papá hacer esto, yo veía, qué bonito es eso, mi hermano, porque eso es lo que él en un día va a inspirarle a hacer lo mismo. Amén. El ejemplo inspira. El ejemplo inspira. Entonces, aquí algo que quiero resaltar es que la palabra es muy específica cuando habla de que de que David preparó lo necesario. Y en el versículo 14 dice, el 5, Salomón, mi hijo, es muchacho de tierna edad y la casa que ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras, ¿cierto? En todas las tierras. En el versículo 14 dice, de Primera de Crónicas 22, el pasaje base es Primera de Crónicas 22. En el versículo 14 dice, he aquí yo con grandes esfuerzos. Mis hermanos, están teniendo esa palabra, con grandes esfuerzos. Ahora sí que nos toca esforzarnos más todavía, mis hermanos, por el tiempo en el que vivimos, por el entorno en el que vivimos, por el entorno en el que rodean a nuestros hijos, por las muchas ocupaciones que como padres a veces podemos tener, ¿cierto? El trabajo, el empleo, la casa, una cosa y la otra, pero para tú edificar esa vida espiritual en tu hijo, mire lo que dice David, con grandes esfuerzos. No es cualquier cosita, no es de cualquier manera, es con grandes esfuerzos. Mis hermanos, si no lo haces tú como padre, ¿quién más lo puede hacer? A veces predicamos la palabra afuera, evangelizamos afuera y nuestra casa está descuidada. Descuidada. Entonces dice, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová. Y me gusta esta palabra porque David pudo preparar a Salomón para lo que fuera. David pudo preparar a Salomón para ser un gran rey, para ser un hombre famoso, para ser profesional, para ser conocido, poderoso, para lo que sea. Pero David lo preparó y se enfocó, fue en lo espiritual. Yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová. Con grandes esfuerzos. No pierda el enfoque, mi hermano, con sus hijos. No está mal yo querer ver a mi hijo siendo un profesional.
no está mal. Yo creo que como padres aspiramos todos eso. Queremos ver a nuestros hijos prosperar, queremos ver a nuestros hijos salir adelante, queremos ver a nuestros hijos ir quizás más allá de lo que nosotros pudimos alcanzar, pudimos lograr, ¿cierto? Pero nuestra labor más grande es prepararlos en el ámbito espiritual. Esa es la labor más importante que tenemos. Mis hermanos, hay muchos padres que preparan para sus hijos una universidad, una carrera, están haciendo ahorros programados ya porque quieren mandarlos a otra parte, el extranjero, y hacen un sinfín de proyectos, ¿cierto? Para algo natural y terrenal. Pero hoy quiero animarles, y la palabra nos anima, es a prepararlo. Lo fundamental, mi hermano, es en lo espiritual. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Porque David entendía un principio. David le decía, y quiero leer acá el versículo 10, 11, y dice, ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado. Es el anhelo de todo padre, ¿cierto? Seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te da entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces será prosperado. Mi hermano, ¿sabe cuál es el principio? El principio para ser prosperados no es el mucho que hacer, no es el meterme en un proyecto, en una idea, en un emprendimiento. El principio es claro. Dice, serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel, para su pueblo. Por eso el Señor en Josué le dice, esfuérzate, sé valiente, guarda o cuida de poner por obra mis mandamientos, medita en la palabra de día y de noche, para que todo lo que hagas te vaya bien, para que prosperes. Ese es el principio de una vida próspera, mis hermanos. Temor de Jehová, obediencia al Señor. Haciendo esto, mis hermanos, nuestros hijos serán bendecidos en todo lo que emprendan. Entonces nosotros no tenemos que tener esa preocupación, mis hermanos, es que mi hijo tengo que hacer esto para que pueda salir adelante, como escuchábamos nosotros. Estudie para que sea alguien. Haga esto para que sea alguien importante. Mis hermanos, de eso se encarga el Señor. De eso se encarga el Señor. Hay bendiciones que vienen a causa de la obediencia. De eso se encarga el Señor. Pero usted y yo necesitamos empezar a formar hijos espirituales. Amén. Hijos espirituales. ¿Vamos bien? Voy muy rápido, ¿todo bien? ¿Todo claro? ¿O tiene alguna dudita, algún aporte? Bueno, mis hermanos, si usted quiere aportar algo, puede levantar la manito. Yo voy a continuar con el tema. Entonces David no se preocupó de preparar a Salomón para lo material, para el mundo, no, para ese desarrollo personal y profesional, no, para ese hombre con temor de Dios, con sabiduría de Dios, y por eso David aconsejaba a Salomón. Hijo mío, no te olvides de mi ley, hijo mío, átalas a tu cuello, le hablaba de la sabiduría, de la prudencia, del temor de Jehová. Eso hace un padre que entiende que sus hijos en un futuro están para ser esos templos para el Señor. Eso hace un padre que entiende este propósito con sus hijos. Mis hermanos, y aquí quiero tocar algo, y es, mis hermanos, que a veces nosotros como padres les podemos decir a nuestros hijos, busquen de Dios porque tienen ese llamado, porque el Señor dijo esto, porque, mis hermanos, el mayor sentido, el mayor o el principal objetivo de yo buscar a Dios no puede ser animado por un ministerio. Es que cuando yo estaba en embarazo me dieron una palabra, es que el Señor me dio esto. Mis hermanos, el propósito, la intención más grande de que mi hijo busque a Dios no puede ser un ministerio. Tiene que ser primero esa comunión y ese temor de Dios, crear en él ese hombre que ame al Señor, que obedezca al Señor, que Cristo sea el centro de su vida. Eso es lo más importante, mis hermanos. Es lo más importante. Entonces, el primer punto era que David preparó lo necesario. Ahora, el segundo punto es que David generó una conciencia. David generó una conciencia en su hijo Salomón.
Eres pequeño, Salomón, eres tierno de edad, eres joven, eres preadolescente, eres un niño, pero en el versículo 6 del capítulo base dice, llamó entonces David a Salomón, ven Salomón, tenemos que hablar. Llamó David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Salomón, tú ahora no entiendes nada, ¿cierto? Pero tú un día vas a edificar casa. ¿Por qué? Porque es que en el versículo 9 David le está diciendo, he aquí, nacerá un hijo, le está diciendo a David, le está diciendo a Salomón, Dios me dio una palabra y me dijo, nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le haré paz de todos sus enemigos en derredor, por tanto su nombre será Salomón, etc. Él edificará casa a mi nombre. Entonces él generó en Salomón esa conciencia. Y eso es importante, mis hermanos, porque a veces nuestros hijos creen que tienen una vida espiritual protegida por las oraciones que sus padres hacen, por el ayuno que sus padres hacen, por la palabra que sus padres le leen, y todo es como por sus padres. Pero es importante que ellos empiecen a entender, cuando tengan esa edad de poder comprender, no le puedo decir esto a un niño de 3 años, ¿cierto? Pero si a un niño de 7, 8 en adelante, yo puedo empezar a decir, tú un día vas a tener la responsabilidad delante de Dios de ser ese hombre que busca, ese hombre que ora, que desarrolla ese hábito, esa disciplina espiritual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que hay cosas que nadie va a poder hacer por ti. Nadie va a poder hacer por ti. Entonces, generarles esa conciencia a nuestros hijos es importante. Hay cosas, mis hermanos, por ejemplo, yo pongo de ejemplo a mi hijo, traigo a Joseph acá a tema, y mis hermanos, a veces no es fácil, porque ellos están distraídos, porque quieren muchas cosas, ¿cierto? Pero yo a Joseph le he dicho, Joseph, yo hago como madre lo que la palabra a mí me manda hacer. Y es esto lo que yo tengo que hacer, instruirte en la palabra, enseñarte la palabra, así no quieras escuchar, debes hacerlo. Ya tú cuando seas adulto, cuando llegues a esa edad de tomar tus decisiones, donde llegues a esa edad donde ya tú decides qué creer, qué no creer, qué seguir, qué no seguir, allí tú verás qué haces. Pero mientras tanto, mi responsabilidad es instruirte en la palabra, en instruirte en el camino del Señor. Entonces, y le digo, Joseph, tú un día, tú no vas a ser salvo por lo que yo haga, ni siquiera por mis oraciones, Joseph. Cierto, mis oraciones que nosotros como padres oramos por nuestros hijos, les bendecimos, les cubrimos, pero no depende su relación con Dios y su salvación de nosotros. ¿Me hago entender en ese punto? No depende. En estos días escuchaba a alguien que ella es conocedora y ella me decía, Kelly, yo no creo que mi familia se vaya a perder. La familia es nada que ver con el Señor, pero ella creía o cree que no se va a perder, no se puede perder porque ella ora mucho por ellos. Entonces yo le decía, la oración es importante, estamos llamados a orar, a la intercesión, como aprendíamos en la predicación del pastor un miércoles, interceder, pero mis oraciones no salvan a nadie. Mis oraciones y sus oraciones no salvan a nadie. Amén, entendemos ese punto. Entonces, por eso es importante que ellos tengan esa conciencia, porque así tú les empiezas a crear a ellos cierto grado de responsabilidad. Y mis hermanos, David le decía a Salomón, es que la casa que vas a preparar es una casa magnífica, grande, excelsa, no es cualquier cosa, de cualquier manera. Enfoquémonos en preparar a nuestros hijos de tal manera que ellos sean conscientes de lo que van a hacer para el Señor, no es algo de cualquier manera. Excelentes en ese camino del Evangelio, excelentes en esa fe. Amén. Entonces, generar esa conciencia. Número 4, 3, creo que es el 3, ¿cierto? Algo que me llamaba mucho la atención es que dentro de esa preparación, ese generar esa confianza, esa conciencia, David le dice a Salomón, y quiero que usted vaya conmigo y lo lea conmigo, el versículo 14. Dice, he aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro.
y 1.000.000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. O sea, lo que David le había preparado a su hijo era demasiado, demasiado. Y dice, asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Mi hermano, ¿se está entendiendo esto conmigo? A lo cual tú añadirás. Yo preparo. Yo estoy, porque podemos decir que hay dos etapas entonces en nuestros hijos. Está la primera etapa que es esa etapa de preparación, de donde tú como padre estás inculcando principios, palabra, modelando esa vida cristiana, esa vida espiritual, pero que va a llegar el día donde a eso que tú le has enseñado, a eso que tú le has modelado, que tú le has instruido, él tendrá que añadir. Amén, él tendrá que añadir. Y de eso se trata el reino, mis hermanos, de añadir, 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 añadir. Y añadir tiene que ver con yo agregarle algo a algo. ¿Me hago entender? Tú no puedes decir que le vas a añadir algo a donde no hay nada. Tú le añades a algo que ya esté. No sé si me hago entender. Hay una confusión, ¿cierto? Pero tú le añades a lo que ya hay, a lo que ya se fundamentó, a lo que ya se preparó. A eso Salomón debía añadirle. No es suficiente, mis hermanos. No podemos pretender que nuestros hijos van a ser hombres firmes, estables, amantes del Señor, sometidos a su voluntad, rendidos al Señor, solamente con lo que usted les enseñó, con lo que usted les preparó. No, no, no. Si no añaden, no se cumple el propósito. Si no añade, no se puede edificar, no se puede. Entonces, a eso que tú le estás preparando, a esa plataforma que tú desde pequeño empezaste, desde la juventud, desde la adolescencia empezaste, él tendrá que añadirle a ese tiempo de que mamá y papá leían la palabra, entonces él tendrá que añadirle también un día esa lectura y esa meditación individual, personal. Ya no es papá y mamá me leen, ya no es papá y mamá me oran, no, no, no. Ya él también empieza a añadir eso a su fe. Y el reino, como les decía, se trata de añadir. Primera de Pedro dice, nos habla de añadir, ¿cierto? Añade a tu fe. Si quieren, vamos a ver por el tema del tiempo, se fue súper rápido. Añade a tu fe virtud, a tu virtud, bueno, parafraseándolo, ¿cierto? A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, etcétera, etcétera. Y dice, porque mi hermano, al que no añade, no da fruto. No hay fruto. Si usted quiere leer el pasaje, Pedro dice, porque haciendo todo esto no seréis ociosos. Escuche esto, añadiendo, ocupándose en añadir, en enriquecer y en nutrir esa vida espiritual, dice, no habrá tiempo para la ociosidad y no habrá espacio para el quedarnos sin fruto. Amén, para el quedarnos sin fruto. Entonces, es importante que ellos entiendan que también van a añadir, no es suficiente con lo que papá y mamá hicieron. Ellos tendrán que complementar, que aumentar. Y quiero que vayamos entonces ahora sí a Segunda de Crónicas, porque ya vamos a ver, aquí podemos decir que podemos dejar hasta este punto lo que David debía de hacer como padre, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver en Segunda de Crónicas, vaya rápido allí, que el tiempo se nos fue. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 1. Por favor, me hacen un dedito, una ceñita de que está ya en el pasaje. Jennifer, gracias. Voy a leer. Dice, entonces mis hermanos, aquí ya Salomón, había llegado el momento para Salomón edificar. ¿Sí o no? Ya su padre no estaba, su padre había dejado un camino muy trabajado, muy labrado, muy avanzado para él. Ya era el tiempo de él hacer su parte. Entonces dice, Segunda de Crónicas, capítulo 2. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Entonces, número 1.
Salomón llega a esa edad adulta, a esa edad consciente, a esa edad de autonomía, ¿cierto? Y dice, lo primero que él hizo fue determinar, es una determinación. Y una determinación no es solamente tomar una decisión, ¿cierto? No es solamente tomar una decisión. Porque tú puedes elegir usted entre varias opciones, mirar cuál escoge, pero determinar es decidir con firmeza algo. Determinar es decidir con firmeza, resolverse firmemente a hacer algo, a sacar adelante algún proyecto, alguna cosa, ¿cierto? Entonces, él primero tuvo en su corazón esa determinación y dice, de edificar casa al nombre del Señor. Y eso es importante y no quiero que terminemos este tiempo sin resaltar esto pequeño. Pero mis hermanos, lo primero que Salomón hizo fue construir templo para su Dios y luego construir casa para él. En Primera de Reyes capítulo 6, yo les voy a leer. Primera de Reyes capítulo 6. El versículo 1 dice, en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey edificó a Jehová, que el rey Salomón edificó a Jehová, tenía 60, y empieza a hablar medidas y toda la cosa. Pero en el capítulo 7, verso 1, dice, y después edificó Salomón su propia casa. Después de él edificar al Señor, casa, templo para el Señor, edificó su propia casa. Y saben, mis hermanos, a veces nosotros invertimos las cosas. Primero edificamos nuestra propia casa, nuestros propios proyectos, vamos a nuestros propios sueños y después, de último, el Señor. De hecho, uno escucha jóvenes, yo primero voy a hacer esto, lo otro, voy a pasear, voy a conocer, voy a estudiar, voy a crecer en este ámbito, voy a conseguirme casa, y un montón de proyectos. Y de último dejan al Señor. Y el orden es, primero Salomón edificó casa para el Señor. Y eso no solamente para nuestros hijos, mis hermanos, para nosotros hoy, para usted que me escucha como joven, como adulto, eso es para que nosotros podamos entender, mi hermano, que el orden es primero edificar su casa, sus proyectos, sus anhelos, sus cosas. No, primero ocúpate de edificar ese templo que Dios quiere que tú seas. Amén, ese templo que Dios quiere que tú seas. Entonces Salomón determinó edificar y dice, versículo 2, y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas, 80,000 hombres que cortasen en los montes y 3,600 que los vigilasen, y envió decir a Salomón a Hiram, rey de Tiro, haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios para consagrárselo. El versículo 5 dice, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, no es cualquier cosa, porque mi padre me enseñó que era con excelencia, ¿cierto? No era cualquier cosa sin importancia, era algo excelente. Y dice, es grande, ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Entonces, Salomón envía a sus hombres al rey de Tiro, a Irán, y le dice, envíame también madera como hacías con mi padre, envíame madera. Y si tú sigues leyendo este pasaje, dice que él llegó a un acuerdo con este rey y el rey le mandaba recursos, provisiones, ¿cierto? Estaba haciendo eso que David, su padre, un día le había dicho, tendrás que añadir. Eso lo estaba haciendo su hijo Salomón. Añadir, llegará el día, mis hermanos, donde tus hijos de manera innata, de manera genuina, ellos van a decidir, van a determinar y van a empezar a añadir. Y yo creo que eso sería el punto más feliz de nosotros como padres. Amén, poder ver a nuestros hijos en esa entrega y en esa rendición al Señor.
Entonces, les estoy dando los punticos muy rápido porque el tiempo se acabó y no quiero abusar de su tiempo. Y quiero terminar con este punto, hablando de que Salomón determinó, Salomón añadió, pero Salomón también se rodeó de edificadores. Y esto para mí fue una cosa que me botó la cabeza, porque el Señor me enseñaba que quien quiere edificar tiene que rodearse de edificadores. David le dijo a Salomón, quiero volver allí a Primera de Crónicas. Si usted quiere, va, mi hermano, si no le da pereza y andar en el corre en la palabra, pero yo sí se lo voy a leer. Y dice, en el versículo 2 dice, después mandó David que se reuniese a los extranjeros que hay en la tierra de Israel, señaló entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro, listo. Y en el verso 15 dice David, tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. O sea que David lo que hizo fue rodear también a su hijo de gente edificadora, de gente que aportaba. Y eso, mis hermanos, a veces es muy importante porque a veces no avanzamos en general, hablando de todos, no solamente nuestros hijos, nosotros también a veces no avanzamos, mis hermanos, no porque no tengamos recursos, no porque no tengamos conocimiento, no porque nos falte tiempo, no porque carezcamos de un montón de cosas, no, sino que no avanzamos, es, mis hermanos, precisamente por la gente de la que nos rodeamos. Nos rodeamos de gente que no nos aporta, que no nos, y no nos aporta, me refiero a esa edificación espiritual, sino que antes nos resta. Entonces, es el llamado para nosotros podernos empezar a cuidar nuestro entorno, porque si tú quieres ser edificado, si tú quieres edificar ese hombre espiritual, esa mujer en Dios, necesitas edificadores. Y por eso Salomón, en este mismo pasaje, vuelvo a segunda de Crónicas 2, dice en el versículo 7, envía pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Envíame hombre que sepa esculpir, que sepa trabajar madera, piedra, oro, plata, ¿cierto? Envíame esos hombres. Y hay unas características particulares en esos edificadores. Cuando fueron a construir el santuario, el tabernáculo, el Señor le dice en Éxodo capítulo 30 y... Se me va el capítulo, pero creo que Éxodo capítulo 31, del 1 al 5, el Señor dice, escógeme Moisés a Bezalel, creo que era Bezalel, yo lo voy a llenar de mi espíritu, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, le voy a dar la habilidad para construir, le voy a dar la habilidad para diseñar, para hacer, tallar formas, cosas, ¿cierto? Entonces, una característica que debe tener un edificador es sabiduría, capacidad para edificar, para enseñar, testimonio, ¿cierto? Debe tener un edificador. Debe de ser un maestro que esté dispuesto a enseñarte y a modelarte la palabra. Y me llamaba la atención en el versículo 13, dice, yo pues he enviado un hombre hábil y entendido, Irán Abí. Y entendido, hijo de que sabe trabajar el oro, la plata, el bronce, la piedra, la madera, el púrpura, el carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras. Sabe esculpir, sabe moldear, sabe formar. Eso es una característica de un edificador. Sabe moldear, sabe esculpir. Amén, sabe formar. Entonces no cualquier persona es un edificador. Tengo que empezar a identificar esas características para saber quién sí puedo tener a mi lado para caminar, para crecer, para edificarme, ¿cierto? Entonces, y entender, mis hermanos, que en el reino el Señor ha dispuesto hombres y mujeres para ese proceso de edificación. El Señor dice en Efesios 4:11, él mismo instituyó pastores, maestros, evangelistas, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos, para edificar la iglesia, para edificar el cuerpo, ¿cierto? Entonces, de nada le sirve a usted, mi hermano, tener muchos materiales, mucho conocimiento si no tiene edificadores. De nada le sirve, mi hermano.
Necesitamos tanto materiales, recursos como edificadores. No podemos crecer solos, no podemos construir solos, no podemos edificar solos. Entonces necesitamos rodearnos de esas personas correctas. Amén. Y quiero dejar hasta ahí. De pronto alguien quiere decir algo, quiere aportar algo, cómo se ha sentido con el tema, algo que quieran decir. Sí, hermanas, pues hay algo importante que hay que decir ahí. Son las etapas que nosotros como cristianos debemos de tener en cuenta para preparar a nuestros hijos con un objetivo para Dios. Miramos que fue muy importante la construcción del templo y que Dios a través de ese proceso preparó a Salomón para que tuviera la sabiduría y el discernimiento y más que todo también la fe para hacer esta actividad y fuera de eso también para delegar a las personas que debían de construir y hacer las cosas más delicadas del templo. Entonces, nosotros como padres también debemos de tener en cuenta de cómo preparamos a nuestros hijos para que correspondan a lo que Dios requiera de ellos después de que nosotros podamos morir o en el tiempo o no sé, pero lo importante es eso, prepararlos para que siempre estén en las manos de Dios. Amén, mi hermano, muchas gracias. ¿Alguien quiere decir algo más o podemos terminar este tiempo en oración, poniendo nuestros hijos delante de Dios? Si usted está allí en casa cerca a sus hijos, puede abrazarlos, puede tomarlos y oremos juntos, oremos juntos. ¿Alguien quiere decir algo más? Buenas noches, bendiciones. Bendiciones. Quiero agregar algo, primero que todo, muy bueno el mensaje porque tiene que ver con el tema de el cuidado de la familia desde el término espiritual, basado en un tema bíblico que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 20, cuando se habla del rey Ezequías, que Dios le manda decir eh, por el profeta se me fue, bueno, se me fue el nombre, y le dice, ordena tu casa, ¿sí? Porque morirás y no vivirás. La palabra ordena tu casa es una palabra que da a entender que tiene que ver con el tema familiar, no es que el Señor le está diciendo ordena tu casa, no es que corre la mesa para allá, los muebles para acá, no tenía nada que ver con eso, sino con el orden familiar, ¿sí? Y, y Ezequías vemos que él le ora al Señor y le dice, Señor, ten misericordia, mira, yo he andado delante de ti y ta, ta, ta. Entonces el Señor le añade 15 años más. Pero luego, más adelante en el pasaje, en el mismo capítulo 20, vemos que Ezequías como rey llegan una gente de Babilonia, ¿sí? Enviados por el rey de Babilonia, y Ezequías les muestra todos los tesoros del templo y todo esto. Dios se enojó por eso y entonces le manda una sentencia a través del profeta Isaías, el profeta Isaías, y le dice, Ezequías, por cuanto has mostrado los tesoros del templo a la gente de Babilonia, tus hijos irán cautivos a Babilonia. Y me sorprendió la respuesta de Ezequías y fue que Ezequías dijo, bueno, está buena esa palabra, eso fue la respuesta de Ezequías. Esa palabra que has dicho, Isaías, es buena. ¿Cómo que va a ser buena esa palabra si te están diciendo que tus hijos se van a ir cautivos? ¿Sí? Y le dice, al menos que haya paz mientras yo viva. Uy, qué egoísmo. ¿Sí? Se veía que era un padre que solamente pensaba en él, pero que no pensaba en el bienestar espiritual de sus hijos. Se veía que era un padre que no sembraba nada en sus hijos y no le importaba, ¿sí? No le importaba el futuro de sus hijos. Entonces él le dice al profeta, está bien esa palabra, pero al menos yo quiero que haya paz mientras yo viva, que cuando yo esté, mientras los días que me faltan para vivir, que los viva en paz. Y ahí para allá, que pase lo que pase, que mis hijos se los lleve el que se los lleve, pero que al menos yo viva bien. Wow, eso de verdad que es bastante triste escuchar eso, pero eso nos deja una enseñanza basada en este tema y es el cuidado que debemos de tener por nuestros hijos. Hablabas algo sobre que a veces le damos más importancia a que nuestros hijos sean profesionales, a que nuestros hijos alcancen algunas metas
en su vida secular, pero le damos tan poca importancia a qué altura queremos que lleguen nuestros hijos en Dios, ¿sí? Le invertimos más a cualquier otro tipo de emprendimiento, de proyecto que tengan nuestros hijos, menos a su vida espiritual. Entonces es fundamental que sepamos que la importancia de brindar ese cuidado y esa atención a esa vida espiritual de esos pequeños. Somos responsables de ellos hasta que ellos alcancen una edad que puedan ya, depender espiritualmente de ellos mismos. Entonces, no es un llamado a prestar ese cuidado. Ahora, otra cosa importante es que a veces podemos hablarle a los hijos mucha palabra, pero poco ejemplo. Y hoy en día hay muchos hijos en hogares que no quieren nada con Dios, no porque les falte palabra, sino porque les falte ejemplo. Padres que en el hogar no modelan a Cristo, padres que en el hogar no modelan una familia, digámoslo, saludable, una relación saludable, y los hijos están presenciando los conflictos, están presenciando las dificultades en las parejas. Entonces, hay hijos que no quieren nada con Dios por esta situación, ¿sí? Entonces, todo eso hay que irle prestando atención por el bienestar de nuestros hijos, porque nuestros hijos aprenden por la palabra que les hablamos, pero aprenden mucho más por el ejemplo. Listo. Amén. Gracias, pastor. Así es, así es. Mis hermanos, por tema de tiempo, vamos a terminar ese tiempo en oración. Como le digo a mi hermano, si usted tiene la posibilidad de estar con sus hijitos allí, puede tomarlos, puede allí en familia, y si no, igual el Señor cubre. Amén. Entonces, Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor, que sé que ha sido de gran edificación, Señor, para nuestras vidas, Señor. Padre, gracias porque eres bueno, Señor, y porque hoy nos estás, Señor, confrontando, Señor, como Padre, Señor, nos estás exhortando, Señor, a no olvidar, Señor, esa responsabilidad, Señor, que tenemos con nuestros hijos, Señor. Padre, a veces anhelamos tantas cosas, Señor, pero trabajamos tan poco, Señor, para ellos. A veces, Señor Dios, queremos lograr tantas cosas para ellos, Señor, pero no hacemos en Dios lo que tú nos mandas hacer en tu palabra, Señor. Padre, a veces queremos poner nuestra propia sabiduría por encima de lo que ya tu palabra nos has dicho y nos has establecido. Tu palabra es sabia, Señor. Tu palabra es correcta. Tu palabra es verdad, Señor. Y por sobre ella no podemos estar o poner nuestro pensamiento y nuestra propia sabiduría, Señor. Padre, si hemos dejado y descuidado nuestra casa, Señor, si hemos descuidado nuestra responsabilidad con nuestros hijos, Señor, si le hemos dejado ganar terreno al diablo, Señor Dios, en ellos, Señor, si hemos dejado de predicar, Señor, si hemos dejado de modelar tu palabra, Señor, si hemos dejado de enseñar a través del ejemplo, Señor Dios, la fe, Señor, tu camino, tu evangelio, Padre, pedimos perdón, Señor. Porque así como decía el pastor, Señor, hay muchos hijos, Señor Dios, que hoy quizás no quieren saber nada de ti, Señor, por causa del mal testimonio como padres en la familia, Señor. Padre, pedimos perdón, Señor, porque son nuestra responsabilidad. Mis hijos, mi hijo no es responsabilidad de nadie más, Señor, es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad, Señor, y como hoy conscientes de esa responsabilidad, Señor, queremos, Dios, empezar a hacer lo que tú hoy nos has enseñado. Padre, poner en práctica estos principios, estos puntos básicos y fundamentales que tú nos recuerdas y nos enseñas hoy a través de tu palabra. Padre, yo te pido por los hijos, Señor. Padre, estamos en un entorno tan delicado, Señor, donde hay tanta perversidad, Señor, tanta maldad, Señor, tanta oscuridad, tanta tiniebla, Señor, queriéndole, Señor Dios, atrapar, abrazar. Padre, pero yo te pido, Señor, que seas tú protegiendo nuestros hijos, Señor. Padre, que tú protejas, Señor, nuestra casa y que nosotros también hagamos lo que tenemos
qué hacer, Señor, porque no todo se te deja a ti, Señor. Hay una responsabilidad que no podemos evadir, Señor. Padre, y desde ahora queremos comprometernos, Señor Dios, a dar ese ejemplo, a dar esa instrucción temprana, Señor. Aún nuestros hijos no entiendan nada, Señor. Padre, lo hacemos sembrando en el ahora para recoger fruto, para recoger, Señor, esa cosecha en un futuro, Señor. Padre, en esta noche declaramos hijos sanos, Señor, hijos salvos, Padre, no por nuestra oración, no, Señor, sino porque vamos a hacer lo que tú nos estás exhortando a hacer, mi Dios. Padre, yo te pido que tú seas cubriendo, Señor, los jóvenes, Señor. Padre, que si hay alguna persona aquí conectada, Señor, que quizás ya no es niño y está en esa etapa donde él tiene que tomar decisión firme, donde tiene que determinarse, donde tiene que afirmarse, Señor, donde tiene que establecerse y empezar a añadir, empezar, Señor, esa construcción de manera personal, individual, Señor. Padre, yo te pido que tú seas hoy despertando, Señor. Espíritu Santo, despierta estos corazones, despierta nuestros corazones, Señor, para que nuestros hijos, Señor, empecemos a ver lo que tú has dicho de ellos, Señor, y no solamente algo ministerial, algo llamado, no, Señor, el propósito más grande, Señor, lo más lindo que podemos ver en nuestros hijos, no es un hijo que sirve, es un hijo rendido a tus pies, mi Señor. Padre, ese es el anhelo de nosotros como padres, Señor. Padre, permítenos a partir de ahora empezar a establecer el orden que tú dices en tu palabra, Señor. Primero es tu casa, primero, Señor, es tu casa, primero es el tema espiritual, primero, Señor, es tu reino, Señor, y luego, Señor, nuestros propios proyectos, nuestros propios anhelos, Señor, y asimismo nuestros hijos, inculcarles esto, Señor. Padre, tú eres bueno, Señor, y confiamos que nuestros hijos, como dice tu palabra, Señor, instrúyelo desde pequeño, Señor, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Padre, declaramos que nuestros hijos no se apartan, Señor. Declaramos, Señor, que cuando nuestros hijos estén en universidad, estén expuestos de manera directa a un mundo perverso, Señor, para que puedan estar firmes y permanecer firmes en la roca y en los principios que se les ha sembrado y se les ha inculcado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias y gloria a ti, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Que el Señor sea bendiciéndoles a todos en familia y nos vemos entonces el próximo jueves con la ayuda del Señor. Hasta luego. Bendiciones. Amén. Hasta luego. Bendiciones, muchas gracias. Amén.